Transmedia. Esteban Galán. Sintonizamos con el profesor Aarón Rodríguez, que nos introduce en el territorio de la violencia en el relato. Digamos que la violencia per se es inevitable en el ser humano. Es innata, no se puede luchar contra ella porque está ahí, entonces tenemos que contar con ella. Los relatos pueden hacer dos cosas con la violencia. Bueno, pueden hacer varias cosas con la violencia. Pueden intentar activarla, pueden intentar desactivarla o pueden intentar darle forma. Hay relatos homicidas. Ejemplo, Estado Islámico y los vídeos de Estado Islámico donde lo que te están diciendo es cógete un arma y mata a la persona que pasa por delante de tu casa. Hay relatos que intentan desactivar la violencia, que yo creo que casi todos fracasan por una razón muy sencilla, porque el público no es estúpido. Entonces, en el momento en el que uno hace un cuento muy bonito donde todos son amigos y comen pastel y se reparten el pastel, el niño se aburre soberanamente y piensa que eso es una mierda. No hay conflicto. Exacto, no hay conflicto, y donde no hay conflicto no hay violencia y por lo tanto no funciona. Y luego hay relatos que intentan dar forma a la violencia. Entonces parten de que todos tenemos una especie como de lógica pulsional y que eso hay que ordenarlo. Entonces hay que sublimarlo y hay que colocarlo, entonces los relatos te ayudan. Por eso los monstruos del relato clásico son tan terroríficos, porque tienen que jugar con esa idea de la violencia que además descubre el niño, porque en ese momento el niño ya tiene mala leche. Ya está tirando cosas, ya está molestando a su hermano, ya está, o sea, eso se ve. Entonces, digamos que estos relatos te ayudan a introducir en tu mundo ideas como el terror, ideas como el horror, que no es exactamente lo mismo, ideas como la violencia, ideas como el compromiso con el otro también. Claro, a nivel estructural aquí hay un debate gordísimo porque hay una serie de teóricos que defienden un poco lo que planteas, que digamos que la estructura clásica en realidad cierra el mundo, entre comillas, o da un sentido cerrado a la violencia. Por ejemplo, el cine de John Ford, por ejemplo, las películas clásicas de la Disney, ¿no? Como hay una estructura clásica, un relato clásico cerrado, se supone que hay un circuito por el cual la violencia fluye, porque evidentemente hay mucha violencia en una película de la Disney o de John Ford y por eso funcionan, pero queda como, digamos, domesticada. Y la segunda corriente teórica en realidad lo que dice es que en las estructuras estas quebradas, en la quiebra de la causalidad, del relato causal, del relato clásico, lo que hay es es un espejo inevitable del mundo en el que vivimos, y es que no se puede manejar de otra manera. Esto porque bien, es muy lógico. En el relato clásico se te dice que la violencia tiene un sentido. Ese sentido siempre es teológico o ideológico, necesariamente. En el relato contemporáneo no. En el relato contemporáneo la violencia está ahí y no hay una respuesta a la violencia. Pues el Club de la Lucha, por poner un ejemplo, ¿no? Claro, yo creo que no está mal que los chavales y las chavalas en un momento dado experimenten esa ruptura causal, siempre y cuando, lógicamente, estén en un marco familiar en el que eso se entienda y en el que los padres, por supuesto, vean si eso está funcionando o si no. Es decir, tú ves perfectamente cuando alguien no está entendiendo un relato y le está horrorizando y le está machacando. Entonces le tienes que apartar de ese relato y cuando quiera volver, que vuelva. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.